¿Qué pasaría si todo lo que creías saber sobre uno de los héroes más famosos de la historia fuera una mentira cuidadosamente construida durante 3000 años? ¿Y si el hombre que navegó los mares enfrentando monstruos y dioses no fuera el aventurero romántico que nos contaron, sino algo mucho más oscuro, más calculador y terriblemente más humano? Ulises, Odiseo, el de los 1000 ardides, el hombre que engañó a Cíclopes, resistió el canto de las sirenas y construyó el caballo más famoso de todos los tiempos. Durante siglos, generaciones enteras han crecido admirando a este héroe griego, viéndolo como el símbolo perfecto de la inteligencia que triunfa sobre la fuerza bruta. Pero hay una pregunta que muy pocos se atreven a formular. ¿Y si Ulises no fue un héroe, sino un criminal de guerra? Los arqueólogos han desenterrado la verdad. Las tablillas de arcilla escritas en Lineal B han hablado después de más de 3 milenios de silencio. Los palacios micénicos han revelado sus secretos. Y lo que han encontrado no es la Grecia de mármol blanco y nobles ideales que imaginamos. Han encontrado un mundo de sangre, de esclavitud masiva, de piratas coronados como reyes y de guerras de exterminio donde las ciudades enteras desaparecían en una sola noche de fuego y violación. En ese mundo nació el verdadero Ulises. No era un príncipe de cuentos de hadas, era el señor de una isla miserable llamada Ítaca, un peñasco rocoso donde apenas crecía el trigo y donde los hombres sobrevivían asaltando a sus vecinos. Era un caudillo de la Edad del Bronce, una época donde la astucia no era una virtud filosófica, sino una herramienta de supervivencia tan necesaria como la espada. Era un hombre que fingió estar loco para no ir a la guerra, que traicionó a un adolescente enviándolo a una muerte segura, que robó objetos sagrados de templos, que participó en una de las masacres más brutales de la antigüedad y que, al volver a casa después de 20 años, celebró su regreso ejecutando a más de 100 personas en su propio palacio. Esta es la historia que Homero embelleció. Esta es la historia que los siglos han ocultado bajo capas de romanticismo y mitología. Esta es la historia que las universidades conocen, pero rara vez cuentan. Y esta es la historia que vamos a revelarte, capítulo a capítulo. Desde el juramento que arrastró a toda Grecia a una guerra de 10 años, hasta la sangre que manchó los suelos de Ítaca cuando su rey finalmente regresó. Prepárate para conocer al verdadero Ulises. Te pido que te quedes hasta el final de este documental, porque cada capítulo revelará una capa más de este personaje extraordinario y terrible. Si este contenido te atrapa, si quieres que sigamos desenterrando las verdades ocultas de la historia, necesito que hagas algo muy simple. Dale like a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comparte este contenido con alguien que ame la historia tanto como tú. Déjame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo y ayúdanos a llegar a 100 likes para que podamos seguir creando documentales como este, donde la verdad histórica finalmente reemplaza a los mitos que nos contaron de niños. Ahora, comencemos este viaje al corazón oscuro de la Grecia antigua. Cuando Homero compuso sus versos hace casi 3000 años, no estaba inventando una historia desde cero, estaba tomando fragmentos de un pasado que ya era antiguo para él, memorias de una civilización que había colapsado siglos antes de que el poeta ciego naciera. La Grecia de Homero miraba hacia atrás, hacia una era de palacios enormes y reyes poderosos que ya no existían, y trataba de dar sentido a las ruinas que todavía salpicaban el paisaje. Lo que Homero creó fue una versión embellecida, casi irreconocible, de hombres que habían sido mucho más brutales y mucho más fascinantes que sus contrapartes literarias. El Ulises que conocemos a través de la Odisea es un héroe sufriente, un hombre que solo quiere volver a casa con su esposa y su hijo, que soporta tormentas y monstruos con paciencia casi estoica, que representa los valores de la inteligencia y la perseverancia. Este Ulises llora cuando recuerda a sus compañeros caídos, se arrodilla ante los dioses y respeta las leyes sagradas de la hospitalidad. Es, en muchos sentidos, un hombre civilizado, atrapado en un mundo de maravillas peligrosas. Pero debajo de esta capa literaria existe otro hombre. Los historiadores y arqueólogos lo han ido reconstruyendo pieza a pieza durante el último siglo. Este otro Ulises no era un navegante solitario enfrentando peligros sobrenaturales. Era un wanax, un término micénico que designaba a los señores de la guerra que gobernaban las ciudades fortificadas de la Grecia del Bronce. Era un líder de bandas armadas que operaban en un mundo
donde la piratería y la guerra eran prácticamente indistinguibles, donde el saqueo de ciudades costeras constituía una actividad económica perfectamente respetable. Las tablillas encontradas en Pilos, Micenas y otros centros de poder micénico nos pintan un retrato muy diferente de aquella sociedad. Registran inventarios de esclavos capturados, listas de mujeres repartidas como botín entre los guerreros, contabilidades de bienes robados en expediciones marítimas. No hay nada romántico en estos documentos administrativos. Son los registros fríos de una economía basada en la violencia. El Ulises histórico habría sido producto de este sistema. Su famosa astucia, celebrada por Homero como signo de inteligencia superior, habría tenido aplicaciones mucho más prácticas en el mundo real. Engañar al enemigo no significaba resolver acertijos elegantes, sino tender emboscadas mortales. Ser el hombre de los 1000 ardides significaba saber cuándo atacar un pueblo costero, mientras sus defensores dormían, cómo negociar un rescate por prisioneros valiosos, de qué manera manipular alianzas tribales para beneficio propio. La brecha entre el mito y la historia no es un accidente. Homero y los poetas que lo siguieron tenían razones poderosas para transformar a estos señores de la guerra en héroes dignos de admiración. La Grecia posterior necesitaba ancestros nobles, fundadores míticos que legitimaran las ciudades y las familias gobernantes. Nadie quería descender de piratas y esclavistas, aunque eso fuera probablemente mucho más cercano a la verdad. Cuando leemos la Odisea con ojos informados por la arqueología, ciertos pasajes adquieren un significado nuevo y perturbador. Las aventuras que parecen fantásticas revelan su sustrato de violencia cotidiana. Los monstruos empiezan a parecer metáforas de enemigos muy humanos, y el héroe que creíamos conocer se transforma en alguien mucho más complejo, mucho más peligroso y, paradójicamente, mucho más interesante. Esta no es una historia de buenos y malos, es la historia de cómo sobrevivir en un mundo sin piedad, donde la única ley que importaba era la del más fuerte y donde la inteligencia era el arma suprema de quienes no podían permitirse depender solo de sus músculos. El verdadero Ulises fue un maestro de ese juego, y su historia, cuando la despojamos de sus adornos míticos, resulta ser mucho más relevante para entender la naturaleza humana de lo que cualquier cuento de cíclopes y sirenas podría aspirar a ser. Para comprender al verdadero Ulises, primero debemos sumergirnos en el mundo que lo creó. La Grecia micénica no era un lugar de filósofos debatiendo bajo columnas blancas, ni de atletas compitiendo en juegos pacíficos. Era un mundo de fortalezas ciclópeas construidas para resistir asedios, de palacios amurallados donde se almacenaban armas y esclavos, de reyes que medían su poder por la cantidad de hombres que podían movilizar para la guerra. Los arqueólogos que excavaron Micenas en el siglo XIX quedaron asombrados por lo que encontraron. Las murallas tenían un grosor de hasta 6 metros, construidas con bloques de piedra tan enormes que los griegos posteriores creyeron que solo los cíclopes podían haberlas levantado. Dentro de esas murallas se descubrieron tesoros de oro, máscaras funerarias de reyes guerreros, espadas magníficamente decoradas y frescos que mostraban escenas de caza y combate. Era la civilización de los héroes homéricos, finalmente confirmada como realidad histórica. Pero junto a los tesoros aparecieron evidencias más inquietantes. Las tablillas de Lineal B, el sistema de escritura administrativa de los micénicos, revelaron una sociedad obsesionada con el control y la contabilidad de recursos humanos. Cientos de tablillas registran esclavos, especificando su origen, su sexo, su oficio y su asignación. Mujeres capturadas en lugares lejanos aparecen distribuidas entre talleres textiles, molinos y hogares de la élite. El comercio de seres humanos era tan común que tenía su propia terminología burocrática. La piratería constituía una actividad central de la economía micénica. Las mismas naves que transportaban aceite de oliva y cerámica fina servían para asaltar comunidades costeras cuando la oportunidad se presentaba. Los capitanes de estas expediciones no eran considerados criminales, sino emprendedores respetables. Las ciudades competían por controlar rutas marítimas no solo para el comercio, sino para el saqueo. La línea entre mercader y pirata era inexistente. La guerra era el motor de la movilidad social. Un hombre podía nacer pobre y morir rico si tenía suerte en las incursiones y demostraba valor en las batallas. Los reyes consolidaban su poder mediante expediciones militares que proporcionaban botín para recompensar a sus seguidores.
La lealtad se compraba con bronce, oro y carne humana. Un rey que no pudiera ofrecer estas recompensas pronto se encontraría sin guerreros dispuestos a seguirlo. Las mujeres de este mundo ocupaban posiciones definidas por la violencia, masculina. Las esposas legítimas de los nobles vivían en relativa seguridad dentro de los muros del palacio. Las mujeres capturadas en la guerra se convertían en concubinas, sirvientas o trabajadoras forzadas. La violación era un derecho de conquista tan asumido que las fuentes ni siquiera lo mencionan como algo destacable. Cuando una ciudad caía, sus mujeres se convertían automáticamente en propiedad de los vencedores. Los niños tampoco escapaban de esta brutalidad. Los hijos de enemigos derrotados representaban un peligro potencial si se les permitía crecer y vengar a sus padres. La solución era simple y terrible. Las fuentes posteriores que describen la caída de Troya mencionan el asesinato de los niños varones como un procedimiento estándar, no como una atrocidad excepcional. Era simplemente lo que se hacía después de conquistar una ciudad enemiga. En este contexto, la astucia de Ulises no era una cualidad filosófica, sino una adaptación evolutiva. Los hombres más inteligentes sobrevivían donde los meramente fuertes caían. Saber leer las intenciones de un enemigo, anticipar una traición, negociar cuando la fuerza no bastaba, estas eran habilidades que separaban a los reyes longevos de los cadáveres olvidados. Ulises, el señor de una isla pobre sin grandes ejércitos, necesitaba su cerebro más que nadie, y lo usó sin restricciones morales que habrían sido incomprensibles para su época. Ítaca no era Micenas, no era Pilos ni Tirinto ni ninguna de las grandes fortalezas del mundo micénico. Era una isla pequeña, montañosa, con costas escarpadas y valles estrechos donde apenas cabían unos pocos campos de cultivo. Los poetas posteriores la llamarían patria de un gran héroe, pero la realidad geográfica contaba una historia muy diferente. Ítaca era pobre, y su pobreza determinó el carácter del hombre que la gobernaría. El propio Homero reconoce esta modestia. En la Odisea, Ulises describe su reino como una tierra buena para criar cabras, pero no para caballos, un lugar áspero, pero que alimenta buenos hombres. Esta descripción es extraordinariamente precisa desde el punto de vista arqueológico. Ítaca carecía de las llanuras fértiles necesarias para la agricultura a gran escala que sustentaba los palacios micénicos continentales. Sus habitantes dependían del pastoreo, la pesca y, crucialmente, del mar como vía de oportunidades. Un rey de Ítaca no podía competir con los grandes señores del continente en términos de riqueza agrícola o poder militar terrestre. Lo que podía hacer era dominar su pequeño pedazo de mar, controlar el estrecho paso entre las islas jónicas y el continente, y compensar su debilidad material con astucia política y habilidad naval. Esta es exactamente la personalidad que Homero atribuye a Ulises, y esta coincidencia no es accidental. La pobreza relativa de Ítaca habría producido un tipo particular de líder. Sin grandes reservas de grano ni ejércitos numerosos, el rey de Ítaca necesitaba maximizar cada recurso disponible. Cada guerrero era valioso y no podía desperdiciarse en aventuras mal calculadas. Cada expedición marítima debía equilibrar cuidadosamente riesgos y beneficios. La prudencia no era una opción filosófica, sino una necesidad de supervivencia. Esta situación también explicaría la reputación de Ulises como engañador. En un mundo donde los conflictos se resolvían habitualmente por la fuerza bruta, un señor de recursos limitados tenía que encontrar otras maneras de prevalecer. La diplomacia, la manipulación, el engaño, estas eran las armas de los débiles contra los fuertes. Ulises no podía permitirse el lujo de la guerra abierta contra enemigos más poderosos. Tenía que ser más listo que ellos. Las relaciones de Ítaca con las islas vecinas habrían sido complejas. Same, Duliquio, Zacinto, todas estas islas aparecen mencionadas como parte del dominio de Ulises, pero la naturaleza exacta de su control es ambigua. Probablemente no era un imperio unificado, sino una red de alianzas, matrimonios políticos y acuerdos de no agresión que Ulises debía mantener constantemente mediante una combinación de carisma personal, intimidación sutil y beneficios compartidos del comercio y el saqueo marítimo. El matrimonio con Penélope habría sido parte de este juego político. Ella era hija de Icario, un príncipe espartano, lo que conectaba a Ulises con una de las casas reales más poderosas de Grecia.
Este tipo de alianzas matrimoniales eran fundamentales en el mundo micénico, donde la lealtad personal y los lazos de sangre importaban más que cualquier tratado formal. Penélope no era solo una esposa fiel esperando el regreso de su marido. Era un vínculo político vital que mantenía a Ítaca conectada con el sistema de poder continental. Cuando la guerra de Troya convocó a todos los reyes griegos, Ulises se encontró en una posición difícil. Participar significaba arriesgar sus limitados recursos en una empresa lejana y peligrosa. No participar significaba romper juramentos sagrados y quedar excluido del sistema de alianzas que protegía a Ítaca. La manera en que Ulises intentó escapar de este dilema revelaría por primera vez la profundidad de su pragmatismo moral, un pragmatismo que definiría todas sus acciones futuras. La historia de Helena es conocida por todos, la mujer más bella del mundo, disputada por decenas de pretendientes, finalmente otorgada a Menelao de Esparta, luego raptada por Paris de Troya. Lo que pocos recuerdan es que fue Ulises quien creó el mecanismo que arrastró a toda Grecia a una guerra de 10 años, y no lo hizo por idealismo ni por amistad, sino por puro cálculo personal. Cuando los príncipes de Grecia se reunieron para competir por la mano de Helena, la tensión era palpable. Cada uno de estos hombres comandaba ejércitos, controlaba territorios y estaba acostumbrado a obtener lo que deseaba. La posibilidad de que el perdedor, simplemente aceptara su derrota y se marchara en paz era prácticamente nula. Quien obtuviera a Helena se ganaría también la enemistad mortal de todos los demás pretendientes. Ulises vio el problema con claridad cristalina. También vio una oportunidad. Él mismo no aspiraba realmente a Helena. Sus ojos estaban puestos en Penélope, la sobrina del rey Tindáreo, padre adoptivo de Helena. Pero para obtenerla, necesitaba el favor de Tindáreo, un favor que podía ganarse resolviendo el problema imposible que amenazaba con destruir la paz griega. La solución que propuso Ulises fue brillante en su simplicidad y devastadora en sus consecuencias. Antes de que se anunciara el ganador, todos los pretendientes debían jurar un pacto sagrado. Quienquiera que obtuviera a Helena, todos los demás se comprometían a defender su matrimonio contra cualquier amenaza. Si alguien intentaba robar a Helena, todos los antiguos pretendientes marcharían unidos para castigar al ofensor y recuperar a la novia. Era un seguro mutuo, una garantía de que el ganador no tendría que temer a los perdedores. Los pretendientes aceptaron, no tenían alternativa real. Negarse habría sido admitir la intención de romper la paz, lo que habría convertido al que se negara en enemigo de todos los demás. Uno por uno, los futuros reyes de Grecia pisaron los restos sacrificados de un caballo y juraron por los dioses más terribles cumplir el pacto. Fue probablemente el juramento más consecuente de toda la antigüedad. Tindáreo, agradecido, concedió a Ulises la mano de Penélope. El astuto príncipe de Ítaca había obtenido exactamente lo que quería, sin arriesgar nada. Menelao ganó a Helena, y durante años el sistema funcionó. Los pretendientes derrotados se dispersaron a sus reinos, se casaron con otras mujeres, tuvieron hijos y aparentemente olvidaron a la belleza que no pudieron poseer. Entonces llegó Paris. El príncipe troyano visitó Esparta como huésped de Menelao, disfrutó de su hospitalidad y huyó con su esposa mientras el rey estaba ausente. No fue un rapto en el sentido moderno. Las fuentes sugieren que Helena fue voluntariamente seducida por la belleza del joven príncipe y quizás hastiada de su marido mayor. Pero para efectos del juramento, los detalles no importaban. Helena había sido tomada. El pacto debía cumplirse. Menelao invocó el juramento. Agamenón, su hermano y el rey más poderoso de Grecia, asumió el liderazgo de la expedición de castigo. Y cada uno de los antiguos pretendientes fue convocado a cumplir su palabra sagrada. Las consecuencias del ingenioso plan de Ulises estaban a punto de desplegarse en toda su magnitud sangrienta, y él mismo sería arrastrado por el monstruo que había creado. La ironía suprema es que Ulises, el arquitecto del juramento, sería quien más desesperadamente intentaría escapar de sus consecuencias. Había diseñado una trampa perfecta y había terminado atrapado en ella. Cuando los heraldos llegaron a fin de en Ítaca para reclamar el cumplimiento del juramento, Ulises no estaba esperándolos con sus armas preparadas y sus naves listas.
Estaba en un campo, arando la tierra de una manera muy peculiar. Había uncido un buey y un asno al mismo yugo, una combinación absurda que ningún granjero cuerdo utilizaría jamás. Y en lugar de semillas, estaba esparciendo sal sobre los surcos, un acto de sabotaje agrícola completamente irracional. Los mensajeros quedaron desconcertados. El hombre que tenían delante parecía haber perdido completamente la razón. Sus ojos miraban sin ver, sus palabras carecían de sentido, sus acciones eran las de un demente. Y un demente no podía cumplir ningún juramento. Un demente no podía ir a la guerra. Un demente debía ser dejado en paz, bajo el cuidado de su familia, excluido de las obligaciones que pesaban sobre los hombres sanos. Pero entre los visitantes había alguien que conocía bien a Ulises. Palamedes de Nauplia era un príncipe de intelecto, comparable, un hombre que también tenía fama de ingenioso y que no se dejaba engañar fácilmente. Observó la escena con escepticismo creciente. Notó que los surcos eran demasiado rectos para un loco, que los movimientos tenían una precisión que contradecía el supuesto desorden mental, y decidió poner a prueba la locura del rey de Ítaca. Palamedes tomó al pequeño Telémaco, el hijo de Ulises que apenas era un bebé, y lo colocó directamente en el camino del arado. Si Ulises estaba verdaderamente loco, seguiría adelante sin reconocer el peligro. Si fingía, tendría que detenerse para salvar a su hijo. Era una prueba cruel pero efectiva, diseñada específicamente para alguien cuya locura fuera una actuación. Ulises detuvo el arado. No pudo hacerlo de otra manera. En ese momento, su elaborado engaño se derrumbó completamente. La máscara cayó y todos los presentes vieron al hombre que realmente era. No un demente, sino un cobarde que había intentado escapar de sus obligaciones mediante el fraude. La humillación fue total. El hombre más astuto de Grecia había sido superado, y por alguien a quien nunca perdonaría. Este episodio revela aspectos fundamentales del carácter de Ulises que la tradición posterior intentó ocultar o justificar. Primero, demuestra que su famosa astucia no tenía límites morales. Estaba dispuesto a fingir demencia, un estado considerado una maldición divina en la antigüedad, para evitar cumplir un juramento sagrado que él mismo había diseñado. La hipocresía era completa y deliberada. Segundo, muestra que Ulises priorizaba su propia supervivencia por encima de cualquier código de honor. Los otros reyes griegos marcharon a Troya, aceptando los riesgos porque su palabra estaba empeñada. Ulises intentó escapar mediante el engaño. Solo cuando el engaño falló, aceptó cumplir, no por convicción, sino porque no le quedaba alternativa. Tercero, este episodio establece la enemistad mortal entre Ulises y Palamedes, y una enemistad que tendría consecuencias terribles años después durante el sitio de Troya. Ulises no olvidaba las humillaciones, y Palamedes había herido su orgullo de la peor manera posible, demostrando que no era tan inteligente como creía. Finalmente, la falsa locura nos muestra que Ulises sabía exactamente lo que significaba la guerra contra Troya. No era un aventurero ansioso de gloria, sino un hombre que comprendía perfectamente los horrores que le esperaban, y que estaba dispuesto a cualquier cosa para evitarlos. Su realismo era tan extremo que rozaba la cobardía, o quizás la definía. Obligado a unirse a la expedición, Ulises canalizó su resentimiento en una nueva misión. Si él debía ir a Troya, entonces todos debían ir. Y había un recluta particularmente valioso que estaba intentando el mismo tipo de evasión que Ulises había fallado en ejecutar. Aquiles, el hijo de Peleo y la diosa marina Tetis, estaba escondido en la corte del rey Licomedes, disfrazado entre las hijas del monarca como si fuera una doncella más. La madre de Aquiles conocía una profecía terrible. Si su hijo iba a Troya, alcanzaría gloria inmortal, pero moriría joven. Si se quedaba en casa, viviría una vida larga pero oscura, olvidado por la historia. Tetis había elegido por su hijo, o eso creía. Lo había enviado a Esciros, lo había vestido con ropas femeninas, le había ordenado vivir entre mujeres hasta que la guerra terminara y el peligro pasara. Ulises fue enviado a encontrar a Aquiles porque era el único capaz de descubrirlo. Los griegos sabían que el joven estaba escondido en algún lugar, pero no sabían dónde ni cómo identificarlo. Necesitaban al hombre de los 1000 ardides, y Ulises aceptó la misión con un entusiasmo que contrastaba marcadamente con su reciente intento de deserción. Si no podía escapar de la guerra, al menos arrastraría a otros con él.
El método que Ulises empleó para descubrir a Aquiles se ha convertido en una de las anécdotas más famosas de la mitología griega. Llegó a la corte de Licomedes disfrazado de mercader, cargando regalos apropiados para jóvenes doncellas, joyas, perfumes, telas finas. Pero entre estos objetos delicados había también una espada y un escudo magníficamente trabajados, completamente fuera de lugar entre los artículos femeninos. Las verdaderas hijas de Licomedes se lanzaron sobre las joyas y las telas. Aquiles, incapaz de resistir su naturaleza guerrera, tomó las armas. En ese momento, Ulises hizo sonar una trompeta de guerra y gritó que el palacio estaba bajo ataque. Mientras las doncellas huían aterrorizadas, Aquiles adoptó inmediatamente una postura de combate, listo para defender el lugar con la espada que acababa de tomar. Su disfraz quedó destruido por sus propios instintos. Lo que siguió fue la destrucción sistemática de la última esperanza de un joven de evitar su destino. Ulises no simplemente rebeló a Aquiles, lo convenció, lo sedujo con promesas de gloria, apeló a su orgullo juvenil, le habló de la inmortalidad que solo la guerra puede otorgar. Utilizó todas las habilidades retóricas que poseía para transformar a un muchacho escondido en un guerrero ansioso de batalla. Aquiles abandonó Esciros, dejando atrás a Deidamía, la princesa con quien había tenido un hijo en secreto durante su ocultamiento. Partió hacia Troya, con el entusiasmo de quien no comprende verdaderamente lo que le espera. La profecía de Tetis se cumpliría exactamente como había predicho. Su hijo obtendría gloria eterna y moriría bajo los muros de una ciudad extranjera, lejos de todos los que lo amaban. Ulises sabía lo que estaba haciendo. Conocía la profecía tan bien como cualquiera. Sabía que estaba enviando a un joven a una muerte segura. Y lo hizo de todas formas, porque necesitaba que Aquiles fuera a Troya para que la expedición tuviera éxito, y porque una parte de él, quizás, disfrutaba arrastrando a otros al mismo destino que él no había podido evitar. La traición a Aquiles establece un patrón que se repetiría a lo largo de toda la guerra y el regreso de Ulises. Cuando sus intereses lo requerían, era capaz de manipular, engañar y destruir a cualquiera, incluyendo a quienes confiaban en él. Durante 10 años los griegos asediaron Troya sin lograr romper sus murallas. Miles de hombres murieron en combates singulares, escaramuzas nocturnas y batallas campales que no decidían nada. Los héroes caían uno tras otro: Patroclo, Aquiles, Áyax. Las naves se pudrían en la playa. El ejército sufría plagas, deserciones y motines. Y mientras los guerreros de fuerza bruta fracasaban repetidamente, Ulises trabajaba en las sombras haciendo el trabajo que nadie más quería hacer. El papel de Ulises en la guerra de Troya fue el de un especialista en operaciones encubiertas. Mientras Aquiles buscaba gloria en combate abierto y Agamenón presidía los consejos de guerra, Ulises se infiltraba en la ciudad enemiga, robaba objetos sagrados, asesinaba centinelas y recopilaba inteligencia. Era espía, saboteador y asesino, roles que la poesía épica consideraba indignos de un verdadero héroe, pero que resultaban absolutamente esenciales para ganar la guerra. Una de sus misiones más conocidas fue la captura de Dolón, un explorador troyano que cometió el error de aventurarse solo en territorio griego durante la noche. Ulises y Diomedes lo interceptaron, lo interrogaron bajo amenaza de muerte, extrajeron toda la información que poseía sobre las posiciones troyanas y luego lo ejecutaron a pesar de sus súplicas de clemencia. Dolón había ofrecido un rescate enorme por su vida, pero Ulises razonó que un prisionero liberado podría advertir a los troyanos: un muerto no puede hablar. Esa misma noche, usando la información obtenida de Dolón, Ulises y Diomedes se infiltraron en el campamento del rey tracio Reso, que acababa de llegar como aliado de los troyanos. Mientras los guerreros tracios dormían, los dos griegos los masacraron sistemáticamente. Mataron a Reso y a 12 de sus mejores hombres sin darles oportunidad de despertar. Luego robaron sus magníficos caballos blancos y escaparon antes de que el resto del campamento comprendiera lo que había pasado. Este tipo de operaciones nocturnas, que hoy llamaríamos incursiones de fuerzas especiales, eran la especialidad de Ulises. No buscaba la gloria del combate honorable porque entendía que la gloria no gana guerras. Lo que gana guerras es la eliminación sistemática de la capacidad enemiga de resistir,
Y eso se logra mediante tácticas que los poetas prefieren no celebrar. Ulises también funcionaba como el principal negociador y embajador griego. Cuando había que parlamentar con los troyanos, cuando había que convencer a un aliado vacilante o amenazar a un neutral, Ulises era el elegido. Su dominio de la retórica era legendario, incluso entre sus contemporáneos. Podía adaptar su discurso a cualquier audiencia, encontrar el argumento preciso que movería a cada oyente, manipular emociones con la precisión de un cirujano. El contraste con otros héroes griegos era absoluto. Aquiles había dejado de combatir por un insulto a su honor, paralizando al ejército durante semanas por una cuestión de orgullo personal. Áyax resolvía todos los problemas con fuerza bruta, incapaz de adaptarse a situaciones que requerían sutileza. Agamenón vacilaba constantemente, tomando decisiones que luego revertía bajo presión. Solo Ulises mantenía los ojos fijos en el objetivo final, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para alcanzarlo. Esta disposición incluía crímenes que escandalizarían a cualquier código moral. Ulises participó en el asesinato de niños, en la profanación de templos, en la traición de aliados y en la tortura de prisioneros. Lo hizo sin aparente remordimiento porque entendía que esas acciones servían al propósito mayor de ganar la guerra. Para Ulises, el fin justificaba absolutamente todos los medios. Entre los muros de Troya se guardaba un objeto que los troyanos consideraban la garantía divina de su seguridad. El Paladio era una estatua de Atenea, supuestamente caída del cielo en los tiempos míticos de la fundación de la ciudad. Mientras el Paladio permaneciera en Troya, decían los profetas, la ciudad no podría ser conquistada. Era más que un talismán religioso. Era el ancla espiritual de toda una civilización. Los griegos conocían esta creencia. Sus propios adivinos les habían informado que la conquista de Troya requería la remoción del Paladio antes de cualquier asalto final. Era una tarea que combinaba lo imposible con lo sacrílego, penetrar en el corazón de una ciudad hostil, localizar el santuario más sagrado, robar la imagen de una diosa y escapar sin ser detectado. Naturalmente eligieron a Ulises para ejecutarla. La infiltración requirió una transformación completa. Ulises se disfrazó de mendigo cubriéndose de harapos y heridas falsas, encorvando su cuerpo para parecer un anciano derrotado. Cruzó las líneas troyanas como un refugiado más, de los muchos que la guerra había creado. Los guardias no vieron ninguna amenaza en aquel miserable y lo dejaron pasar hacia el interior de la ciudad. Una vez dentro, Ulises localizó el templo de Atenea y estudió sus defensas. Observó las rutinas de los sacerdotes, los horarios de los cambios de guardia, las entradas y salidas que podían servir para la extracción. Era un trabajo de inteligencia clásico, el mismo que realizaría cualquier agente encubierto moderno preparando una operación de alto riesgo. La tradición cuenta que Helena, la misma mujer cuyo rapto había causado la guerra, reconoció a Ulises a pesar de su disfraz. En algunas versiones ella lo ayuda, proporcionándole información sobre la ubicación exacta del Paladio y las debilidades del sistema de vigilancia. En otras, simplemente guarda silencio, quizás porque su lealtad a Troya nunca fue completa, quizás porque intuía que la guerra estaba llegando a su fin. El robo en sí fue ejecutado por Ulises junto con Diomedes, su compañero habitual en las operaciones nocturnas. Los detalles varían según las fuentes, pero todas coinciden en que penetraron el santuario, tomaron la estatua sagrada y escaparon de la ciudad antes de que los troyanos descubrieran el robo. La proeza técnica fue impresionante. El crimen espiritual fue devastador. Robar el Paladio no era simplemente hurtar un objeto valioso, era una profanación deliberada de lo más sagrado que los troyanos poseían. Era una declaración de que ningún espacio estaba a salvo, ninguna protección divina era suficiente, ninguna muralla podía mantener fuera a los griegos cuando decidían entrar. El impacto psicológico sobre la moral troyana debió ser aplastante. La ironía más profunda es que Atenea era también la diosa patrona de Ulises, quien la invocaba constantemente y reclamaba su favor especial, robar. Su propia imagen de un templo enemigo era un acto de devoción retorcida, como si Ulises creyera que la diosa aprobaría cualquier cosa que él hiciera en su nombre. O quizás Ulises simplemente no creía en nada más allá de la eficacia práctica, y los dioses eran para él herramientas como cualquier otra. Con el Paladio en manos griegas, la protección divina de Troya había terminado.
La ciudad estaba espiritualmente desnuda, esperando el golpe final que Ulises ya estaba diseñando en su mente. El caballo de Troya estaba a punto de nacer. La imagen del enorme caballo de madera emergiendo del amanecer en la playa, abandonada por los griegos, es quizás la más icónica de toda la antigüedad. Se ha convertido en símbolo de la astucia que vence a la fuerza, del ingenio que triunfa donde la violencia ha fracasado. Pero detrás de esta imagen romántica hay una realidad mucho más oscura, una trampa diseñada no para impresionar, sino para matar. La idea del caballo fue de Ulises. Después de 10 años de asedio infructuoso, propuso una estrategia que combinaba engaño, psicología y violencia concentrada. Los griegos construirían un caballo de madera gigantesco, lo suficientemente grande para ocultar un grupo selecto de guerreros en su interior. Luego fingirían abandonar el sitio, navegando sus naves hasta una isla cercana, donde permanecerían ocultos. Los troyanos, creyendo que la guerra había terminado, introducirían el caballo en la ciudad como trofeo de victoria, y esa noche, mientras Troya celebraba, los griegos escondidos saldrían a abrir las puertas para que el ejército completo entrara a saquear. El plan requería una fe absoluta en la credulidad del enemigo y en la disciplina de los hombres ocultos. Los guerreros dentro del caballo tendrían que permanecer en silencio absoluto durante horas, posiblemente días, sin saber si el engaño funcionaría o si serían descubiertos y quemados vivos dentro de su escondite. Era una apuesta desesperada, disfrazada de plan brillante. Ulises se incluyó a sí mismo entre los hombres del caballo. Esto merece atención porque contradice la imagen del cobarde que fingió locura para evitar la guerra. Cuando la apuesta era total, cuando el riesgo de muerte era máximo, Ulises estaba dispuesto a jugarse la vida. Su cautela no era cobardía, sino cálculo. Evitaba riesgos innecesarios, pero cuando un riesgo era necesario para lograr el objetivo, lo asumía completamente. Los troyanos debatieron qué hacer con el regalo abandonado por los griegos. El sacerdote Laocoonte advirtió que temía a los griegos incluso cuando traían regalos, una frase que ha sobrevivido milenios como advertencia contra los enemigos que parecen generosos. Casandra, la princesa maldita con el don de la profecía que nadie creía, gritó que el caballo traería la destrucción. Pero la mayoría quería creer que la guerra había terminado y la mayoría prevaleció. Esa noche, mientras Troya se entregaba a la celebración del fin del conflicto, Ulises y sus compañeros esperaron en la oscuridad del vientre del caballo. El ruido de la fiesta les llegaba amortiguado a través de la madera. Podían imaginar a los troyanos bebiendo, bailando, abrazándose con la alegría del alivio después de una década de terror. Y cuando el silencio indicó que la ciudad dormía, comenzó la verdadera operación. Ulises fue el primero en descender del caballo. Verificó que las calles estuvieran vacías, orientó a sus hombres hacia las puertas principales y supervisó personalmente su apertura. El ejército griego, que había navegado de regreso bajo el amparo de la oscuridad, entró en oleadas silenciosas. Para cuando los primeros troyanos despertaron y comprendieron lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. El caballo de Troya no fue un acto de guerra limpia. Fue el preludio de una masacre nocturna contra una población dormida y desarmada. La genialidad de Ulises consistió en transformar una ciudad fortificada en una trampa mortal para sus propios habitantes. Lo que siguió a la apertura de las puertas fue una carnicería que las fuentes antiguas describen con detalle horripilante. Los guerreros griegos, frustrados por una década de asedio, hambrientos de botín y venganza, se derramaron por las calles de Troya sin ninguna restricción. No era una batalla sino una masacre sistemática, y los vencedores no hicieron distinción entre combatientes y civiles, entre hombres y mujeres, entre adultos y niños. El rey Príamo fue asesinado en el altar de Zeus, donde había buscado refugio sagrado. Neoptólemo, el hijo de Aquiles, lo ejecutó personalmente a pesar de sus súplicas y de las protecciones divinas que supuestamente garantizaba el santuario. La sangre del anciano monarca manchó el altar del padre de los dioses, un sacrilegio que, según las creencias de la época, traería terribles consecuencias sobre los perpetradores. Las mujeres de la familia real fueron distribuidas como botín entre los vencedores. Hécuba, la reina, fue asignada a Ulises como esclava. Casandra, la profetisa, fue reclamada por Agamenón. Andrómaca, la viuda de Héctor, cayó en manos de Neoptólemo.
Estas mujeres, que habían sido princesas y reinas, amanecieron como propiedad de los hombres que habían matado a sus esposos, padres e hijos. El destino de los niños varones fue el peor de todos. Astianacte, el pequeño hijo de Héctor y Andrómaca, fue arrojado desde lo alto de las murallas de Troya. Los griegos razonaron que el hijo del mayor héroe troyano crecería para vengar a su padre, por lo que debía morir mientras aún era incapaz de defenderse. La tradición atribuye específicamente a Ulises el consejo de eliminar al niño, una decisión pragmática que garantizaba la seguridad futura a costa de un infanticidio. Los templos fueron saqueados sin ningún respeto por su carácter sagrado. Casandra fue violada por Áyax el Menor en el templo de Atenea, aferrada a la estatua de la diosa, mientras el guerrero griego la tomaba por la fuerza. Este crimen en particular escandalizó incluso a los otros griegos, no tanto por la violación en sí, que era considerada un derecho de conquista, sino por la profanación del espacio sagrado donde ocurrió. Los incendios consumieron barrios enteros mientras los saqueadores buscaban tesoros escondidos. Familias enteras perecieron atrapadas en sus casas cuando las llamas bloquearon las salidas. El humo y los gritos llenaron la noche troyana, mientras una civilización de siglos era reducida a cenizas en cuestión de horas. Ulises participó en todo esto. Las fuentes no le atribuyen atrocidades personales específicas más allá del consejo sobre Astianacte, pero tampoco sugieren que intentara moderar la violencia de sus compañeros. Estaba presente cuando Príamo fue asesinado, cuando las princesas fueron distribuidas, cuando los templos fueron saqueados. Su silencio fue complicidad activa en uno de los eventos más brutales recordados por la antigüedad. Cuando amaneció sobre las ruinas humeantes de Troya, los griegos habían obtenido finalmente la victoria que habían buscado durante 10 años. Pero esa victoria estaba manchada de crímenes que los dioses no olvidarían. Cada atrocidad cometida durante la noche del saqueo generó una deuda que los vencedores tendrían que pagar, algunos con sus vidas durante el regreso a casa, otros con años de sufrimiento y pérdida. Ulises pagaría más que nadie. Los barcos griegos partieron de las costas troyanas cargados de botín y esclavos, sus tripulaciones convencidas de que lo peor había quedado atrás. Después de una década de guerra, finalmente regresaban a casa como vencedores. Ninguno imaginaba que para muchos de ellos, el viaje de regreso sería más mortal que la guerra misma, y que los dioses habían observado sus crímenes con una ira que estaba a punto de desatarse. La flota griega se dispersó casi inmediatamente. Una tormenta enviada por Atenea, furiosa por la violación de Casandra en su templo, destrozó naves y ahogó marineros en las costas de Eubea. Áyax el Menor, el perpetrador del sacrilegio, sobrevivió milagrosamente al naufragio solo para ser fulminado por un rayo de Poseidón mientras se jactaba de haber escapado de los dioses. Su muerte fue la primera de muchas señales de que la ira divina apenas comenzaba. Ulises partió con 12 naves llenas de sus hombres de Ítaca y parte del botín troyano. Su primera parada fue la ciudad de Ismaro, territorio de los cicones, un pueblo que había sido aliado de Troya durante la guerra. Lo que ocurrió allí establece el patrón de todo lo que seguiría y revela el verdadero carácter del supuesto héroe en su viaje de regreso. Los griegos atacaron Ismaro sin provocación alguna. No estaban en guerra con los cicones, no tenían ninguna disputa pendiente con ellos, no habían recibido ninguna ofensa. Simplemente vieron una ciudad costera, vulnerable, y decidieron saquearla. Mataron a los hombres, esclavizaron a las mujeres, robaron todo lo que pudieron cargar y se emborracharon, celebrando en la playa mientras repartían el botín. Ulises afirmó después que había ordenado a sus hombres partir inmediatamente, pero que ellos desobedecieron, prefiriendo continuar la fiesta. Esta versión conveniente aparece en su propio relato de los hechos, cuando cuenta su historia a los feacios. No hay testigos independientes que la confirmen, y el hecho de que Ulises participara en el saqueo inicial socava su supuesta inocencia en lo que siguió. Los cicones del interior reunieron refuerzos y contraatacaron al amanecer. Los griegos, todavía afectados por el alcohol de la noche anterior, fueron tomados por sorpresa. La batalla fue desastrosa. Ulises perdió 72 hombres, 6 de cada una de sus 12 naves, aproximadamente un 10% de su fuerza total. Fue la primera de muchas pérdidas que reducirían
sistemáticamente su contingente durante los años siguientes. La tormenta que siguió a esta derrota fue interpretada por los antiguos como castigo divino directo. Zeus envió vientos que desviaron completamente a la flota de su ruta hacia Ítaca. Durante 9 días, las naves fueron arrastradas hacia el sur, lejos de todos los territorios conocidos, hacia regiones donde los mapas griegos terminaban y comenzaba lo desconocido. Cuando la tormenta finalmente amainó, Ulises se encontró en un mundo completamente ajeno. La geografía familiar había desaparecido. Las estrellas que guiaban a los marineros griegos seguían en el cielo, pero las costas que veían no correspondían a ningún lugar que conocieran. El viaje de regreso se había transformado en una odisea hacia lo desconocido. La maldición que pesaba sobre Ulises no era solo divina, era también la consecuencia natural de sus propios actos. Cada ataque no provocado creaba nuevos enemigos, cada saqueo agotaba recursos y reducía tripulaciones. Cada muestra de arrogancia invitaba a represalias tanto humanas como sobrenaturales. La tradición presenta las aventuras de Ulises como encuentros con seres sobrenaturales, cíclopes, hechiceras, monstruos marinos. Pero cuando examinamos estos relatos con ojos críticos, muchos de ellos revelan un sustrato mucho más mundano y perturbador. Las aventuras de Ulises fueron, en gran medida, una serie de incursiones piratas contra poblaciones costeras que resistieron sus ataques con los medios que tenían disponibles. El mundo del Mediterráneo antiguo estaba salpicado de comunidades pequeñas que vivían de la pesca, el pastoreo y el comercio local. Estas comunidades carecían de las fortificaciones y ejércitos de las grandes ciudades como Troya o Micenas. Eran vulnerables a cualquier banda armada que llegara por mar con intención hostil. Y los griegos que regresaban de Troya, acostumbrados a una década de violencia y ricos en experiencia militar, constituían exactamente ese tipo de amenaza. El patrón de comportamiento de Ulises y sus hombres se repite en múltiples episodios. Llegaban a una costa desconocida, enviaban exploradores para evaluar la situación, determinaban si los habitantes eran lo suficientemente débiles para ser atacados y procedían en consecuencia. Cuando encontraban resistencia efectiva, como con los cicones, sufrían pérdidas y huían. Cuando encontraban poblaciones indefensas, tomaban lo que querían. Los lotófagos representan un caso interesante. Homero los describe como un pueblo pacífico que ofrecía a los visitantes un fruto que causaba olvido y pasividad. Ulises envió exploradores que probaron el loto y perdieron todo deseo de regresar a casa. El héroe tuvo que arrastrarlos de vuelta a las naves por la fuerza. La interpretación tradicional ve aquí una advertencia contra los peligros del escapismo y la adicción. Pero consideremos una lectura alternativa. Los lotófagos podrían representar una comunidad que intentó neutralizar a visitantes peligrosos mediante la hospitalidad. Ofrecer comida abundante a marineros hambrientos era una estrategia de supervivencia. Huéspedes satisfechos y somnolientos son menos peligrosos que guerreros alertas y hambrientos. Que Ulises insistiera en partir rápidamente sugiere que buscaba algo más que hospitalidad. La isla de Eolo, el señor de los vientos, presenta dinámicas similares. Ulises fue recibido hospitalariamente durante un mes. Se le proporcionaron provisiones y un regalo mágico que supuestamente contenía todos los vientos desfavorables atados en un saco. Cuando sus hombres abrieron el saco y fueron devueltos a la isla de Eolo, el rey se negó a ayudarlos nuevamente, declarando que claramente los dioses los odiaban. La historia de los lestrigones es más directamente violenta. Estos gigantes caníbales destruyeron 11 de las 12 naves de Ulises, arrojando piedras desde los acantilados y arponeando a los marineros como si fueran peces. Solo la nave de Ulises se escapó porque él había tenido la precaución de anclar fuera del puerto cerrado, donde las otras naves quedaron atrapadas. Traducido a términos históricos, los lestrigones podrían representar una comunidad costera que había desarrollado defensas efectivas contra piratas. Los acantilados proporcionaban posiciones elevadas para los defensores. El puerto cerrado era una trampa natural que impedía la huida, y el ataque coordinado sugiere una población acostumbrada a repeler incursiones marítimas. La pérdida de casi toda su flota redujo a Ulises de comandante de una expedición a capitán de un solo barco. El depredador se había convertido en presa potencial, demasiado débil para atacar, pero todavía lo suficientemente armado para parecer una amenaza. El encuentro con Polifemo es quizás la aventura más famosa de la Odisea.
el cíclope de un solo ojo, hijo de Poseidón, que devora a los compañeros de Ulises y es finalmente cegado mediante un ardid ingenioso. Es una historia que se ha contado millones de veces como ejemplo del triunfo de la inteligencia sobre la fuerza bruta. Pero cuando la examinamos con cuidado, revela aspectos de Ulises que la celebración tradicional prefiere ignorar. Ulises y sus hombres llegaron a la tierra de los cíclopes por curiosidad, según su propio relato. Quería saber qué tipo de gente habitaba allí, si eran salvajes sin ley o civilizados temerosos de los dioses. Esta justificación es conveniente pero poco convincente. Los marineros micénicos no exploraban por curiosidad antropológica. Exploraban para identificar oportunidades de saqueo. La cueva de Polifemo estaba llena de riquezas pastorales, quesos apilados, corrales llenos de corderos y cabritos, recipientes rebosantes de leche y suero. Los compañeros de Ulises sugirieron tomar lo que pudieran y huir antes de que el dueño regresara. Era el consejo prudente de hombres acostumbrados a la piratería rápida. Ulises se negó, argumentando que quería conocer al habitante y recibir regalos de hospitalidad. Esta decisión, presentada por Ulises como curiosidad fatal, podría interpretarse de otra manera. Quizás esperaba encontrar una comunidad entera de la cual obtener un botín mayor. Quizás calculaba que un pastor solitario sería fácil de intimidar o asesinar. Quizás simplemente no esperaba encontrar a alguien capaz de resistir a guerreros griegos veteranos de Troya. Lo que encontró fue algo completamente diferente. Polifemo era un gigante de fuerza descomunal que no reconocía ninguna ley excepto la suya propia. Cuando Ulises invocó las leyes sagradas de la hospitalidad, el cíclope se rió y devoró a 2 de sus hombres como demostración de desprecio. Los griegos se encontraron atrapados, encerrados en la cueva por una roca que ningún número de hombres podría mover. La solución de Ulises fue característicamente indirecta. No podía matar a Polifemo porque solo el cíclope podía remover la piedra que bloqueaba la salida. Tenía que incapacitarlo sin matarlo, una ecuación compleja, que resolvió mediante la combinación de vino fuerte y un tronco de olivo convertido en estaca. El engaño del nombre falso, cuando Ulises dijo llamarse Nadie, fue un golpe maestro. Cuando Polifemo cegado gritó pidiendo ayuda y los otros cíclopes preguntaron quién lo había herido, respondió que nadie lo había hecho. Sus vecinos asumieron que estaba loco o enfermo de algún mal enviado por los dioses y lo dejaron solo con su agonía. El ingenio de Ulises había convertido el lenguaje mismo en un arma. Pero entonces, Ulises cometió el error que definiría el resto de su viaje. Cuando su barco ya estaba lejos de la costa, cuando estaba a salvo de cualquier represalia física, no pudo resistir la tentación de revelar su verdadero nombre. Gritó al cíclope cegado que quien lo había derrotado era Ulises de Ítaca, hijo de Laertes. Era pura arrogancia, la necesidad de que su victoria fuera reconocida, incluso por su víctima. Polifemo, armado con el nombre real de su enemigo, maldijo a Ulises, invocando a su padre Poseidón. Pidió que Ulises nunca llegara a su casa, o si llegaba, que lo hiciera solo, en barco ajeno, después de perder a todos sus compañeros, para encontrar su hogar lleno de problemas. Esta maldición se cumplió exactamente. La isla de Ea era el dominio de Circe, una diosa menor con poderes sobre las transformaciones y las drogas. La historia tradicional la presenta como una hechicera peligrosa que convierte a los hombres en cerdos, una advertencia contra los peligros de la seducción femenina, pero la dinámica real del encuentro entre Ulises y Circe revela patrones de poder y dominación muy diferentes de los que la interpretación romántica sugiere. Los exploradores enviados por Ulises encontraron el palacio de Circe en medio de un bosque, rodeado de lobos y leones mansos que se comportaban como perros domésticos. Esta imagen sugiere no poderes sobrenaturales, sino algo más prosaico, drogas que podían sedar y controlar a animales peligrosos. El conocimiento farmacológico de ciertas mujeres en la antigüedad era temido precisamente porque proporcionaba poder sin necesidad de fuerza física. Circe recibió a los exploradores con hospitalidad aparente. Los invitó a sentarse, les ofreció comida y bebida, y cuando habían consumido sus preparaciones, los tocó con una vara y se transformaron en cerdos. Solo Euríloco escapó porque había sospechado una trampa y se había quedado fuera observando.
La interpretación literal ve aquí magia genuina. Una lectura más materialista sugiere drogas alucinógenas o sedantes poderosos que reducían a los hombres a estados de pasividad animal. Las culturas antiguas conocían numerosas sustancias capaces de alterar profundamente la conciencia y el comportamiento. Una mujer que controlara tales sustancias tendría poder efectivo sobre cualquier visitante que consumiera su comida. Ulises marchó a rescatar a sus hombres, armado con una hierba llamada Molly, proporcionada por Hermes, que lo protegería de las drogas de Circe. Cuando la hechicera intentó su tratamiento habitual y descubrió que no funcionaba, Ulises desenvainó su espada y la amenazó de muerte. La respuesta de Circe no fue resistencia, sino inmediata sumisión sexual y una invitación a compartir su lecho. Este patrón, donde la violencia masculina o su amenaza produce aquiescencia sexual femenina, era completamente normal en el contexto micénico. Circe no tenía alternativa real. Un hombre armado e inmune a sus defensas representaba una fuerza que no podía controlar mediante sus métodos habituales. La única opción que le quedaba era transformar la dominación violenta en alianza a través del sexo. Ulises aceptó, pero primero exigió un juramento de que Circe no intentaría hacerle daño mientras estuviera vulnerable. Esta precaución revela que no confiaba en ella en absoluto, que entendía perfectamente que la sumisión era táctica y no genuina. Pero aceptó el arreglo porque le convenía: sexo, comida abundante y protección mientras durara. Permaneció con Circe durante un año entero. Sus hombres, restaurados a forma humana, vivieron cómodamente en el palacio de la diosa comiendo y bebiendo sin preocupaciones. Solo cuando sus compañeros protestaron y demandaron continuar el viaje, Ulises se preparó para partir. Pero antes de dejarlo ir, Circe le informó que debía visitar el reino de los muertos para consultar al profeta Tiresias sobre cómo llegar a casa. La estancia con Circe representa un patrón que se repetiría con Calipso años después. Ulises establecía relaciones sexuales con mujeres poderosas como estrategia de supervivencia, extrayendo beneficios de estas alianzas mientras mantenía su objetivo final de regresar a Ítaca. No hay ningún indicio de que sintiera culpa por estas uniones ni preocupación por Penélope mientras las disfrutaba. Siguiendo las instrucciones de Circe, Ulises navegó hacia los confines del mundo conocido, donde el océano terminaba y comenzaban las brumas que ocultaban la entrada al reino de los muertos. Allí realizó los rituales prescritos, cavó una fosa, vertió libaciones de miel, vino y agua, sacrificó ovejas negras y dejó que la sangre fluyera hacia el hoyo. Los muertos comenzaron a congregarse, atraídos por el olor de la sangre que les recordaba la vida que habían perdido. La consulta con Tiresias era el propósito declarado del viaje, pero lo que Ulises encontró en el inframundo fue mucho más que información sobre su ruta de regreso. Encontró las consecuencias de todo lo que había hecho y dejado de hacer, los rostros de aquellos cuyas vidas había afectado, destruido o terminado. Fue una confrontación con su pasado que ninguna astucia podía evadir. Tiresias le reveló la maldición de Poseidón y las condiciones para su levantamiento. Ulises llegaría a casa, pero solo después de indecentes grandes sufrimientos. Perdería todos sus compañeros. Encontraría su palacio invadido por pretendientes que cortejaban a su esposa y consumían sus bienes. Tendría que enfrentar y eliminar a estos usurpadores antes de alcanzar finalmente la paz. Pero más significativos que las palabras de Tiresias fueron los encuentros con los espíritus de los muertos que Ulises conocía. Su madre Anticlea había fallecido durante su ausencia, consumida por la pena de no saber si su hijo vivía o había perecido. 3 veces intentó Ulises abrazarla, y 3 veces sus brazos atravesaron la sombra insustancial. Ni siquiera en la muerte podía darle consuelo. Agamenón apareció entre las sombras, contando cómo había sido asesinado por su propia esposa Clitemnestra al regresar de Troya. Su historia era una advertencia directa. No todas las esposas esperan fielmente como Penélope. Algunas guardan resentimientos mortales por los años de abandono y las concubinas traídas de la guerra. Ulises debería regresar a Ítaca con precaución, desconfiando incluso de quienes amaba. Aquiles también estaba allí, el guerrero más grande de Grecia, reducido a una sombra sin sustancia. Cuando Ulises intentó consolarlo recordándole su gloria inmortal, Aquiles respondió con palabras que contradicen todo el ideal heroico.
Preferiría ser un jornalero vivo, sirviendo a un hombre pobre, que el rey de todos los muertos. La gloria que había buscado no valía nada comparada con el simple hecho de existir. Los compañeros caídos de Ulises poblaban aquellas brumas, los hombres devorados por Polifemo, los masacrados por los cicones, los aplastados por los lestrigones. Cada uno representaba una decisión que Ulises había tomado, un riesgo que había calculado mal, una vida que su liderazgo no había conseguido proteger. El peso de esas miradas espectrales debió ser aplastante. El descenso al inframundo puede interpretarse como una representación del trauma que los veteranos de guerra cargan consigo. Ulises había pasado 10 años matando y viendo morir. Había participado en atrocidades y presenciado horrores. Ningún hombre emerge intacto de tales experiencias. El viaje al reino de los muertos externaliza el viaje interno que todo superviviente de violencia extrema debe hacer: confrontar a los fantasmas que lo acompañan. De regreso de los confines del mundo, Ulises navegó hacia los peligros que Circe le había advertido que encontraría: las sirenas, las rocas errantes, Escila y Caribdis. Cada uno de estos obstáculos ha sido interpretado como metáfora de peligros morales o psicológicos. Pero para los marineros reales del Mediterráneo antiguo, estos nombres probablemente evocaban amenazas muy concretas que conocían por experiencia o por los relatos de quienes habían sobrevivido. Las sirenas, según la tradición, eran criaturas con cuerpo de pájaro y rostro de mujer que cantaban con voces tan hermosas que los marineros perdían todo juicio y navegaban hacia ellas, estrellando sus barcos contra las rocas donde las sirenas habitaban. El prado alrededor de su isla estaba cubierto de huesos humanos, los restos de incontables víctimas seducidas hacia la muerte. La interpretación simbólica ve en las sirenas la tentación del conocimiento prohibido o del placer destructivo, pero los marineros antiguos habrían reconocido algo más práctico: advertencias sobre zonas costeras particularmente peligrosas, donde corrientes, rocas sumergidas y condiciones acústicas extrañas habían causado numerosos naufragios. Ciertas configuraciones geográficas pueden crear efectos de sonido inusuales. El viento atravesando formaciones rocosas produce silbidos y gemidos que parecen voces. Las colonias de aves marinas generan cacofonías que, a distancia y filtradas por la niebla marina, podrían confundirse con canto. Y las corrientes que arrastraban barcos hacia costas rocosas explicarían la atracción fatal que los mitos atribuían a las sirenas. La solución de Ulises fue pragmática: tapar los oídos de sus marineros con cera para que no pudieran escuchar el canto, mientras él mismo era atado al mástil para poder oír sin actuar. Esta precaución sugiere conocimiento práctico transmitido por otros marineros. Alguien había sobrevivido al paso por esas aguas y había compartido técnicas de supervivencia que se codificaron en la mitología. Lo que Ulises escuchó, según su relato, fue extraordinariamente seductor. Las sirenas no ofrecían placeres sensuales, sino conocimiento. Prometían revelar todo lo que había ocurrido en Troya, todo lo que ocurría en cualquier parte del mundo, todo lo que cualquier hombre pudiera desear saber. Para alguien como Ulises, cuya identidad estaba construida sobre su inteligencia y curiosidad, esta era la tentación perfecta. El detalle de que Ulises quisiera escuchar a pesar del peligro revela su incapacidad fundamental de resistir cualquier experiencia, incluso una potencialmente fatal. Era un adicto a la novedad, a la aventura, al riesgo. Esta característica lo había metido en incontables problemas y lo sacaría de algunos de ellos, pero también garantizaba que nunca tomaría el camino seguro cuando uno peligroso estaba disponible. Las advertencias de Circe sobre Escila y Caribdis eran aún más específicas. Un estrecho donde un monstruo de 6 cabezas devoraba marineros de cada barco que pasaba, mientras al otro lado un remolino gigante tragaba naves enteras. La geografía del estrecho de Mesina, entre Italia y Sicilia, presenta exactamente estas características: corrientes traicioneras, remolinos impredecibles y costas rocosas donde las embarcaciones podían quedar atrapadas. Ulises perdió 6 hombres ante Escila, uno por cada cabeza del monstruo. Había aceptado estas pérdidas de antemano porque la alternativa era arriesgar el barco entero en Caribdis. Fue un cálculo frío: sacrificar a algunos para salvar a muchos.
La capacidad de hacer tales cálculos definía al Ulises histórico tanto como su astucia verbal. Después de perder su último barco y a todos sus compañeros restantes en un naufragio provocado por la ira de Helios, cuyo ganado sagrado sus hombres habían sacrificado, Ulises llegó a la isla de Ogygia, aferrado a los restos del mástil. Allí lo encontró Calipso, una ninfa cuyo nombre significaba la que oculta. Durante los siguientes 7 años, Ulises permanecería en su isla, aparentemente prisionero de una diosa enamorada que le ofrecía inmortalidad a cambio de quedarse con ella para siempre. La versión romántica de esta historia presenta a Ulises como un cautivo sufriente que lloraba diariamente en la orilla, mirando hacia Ítaca, rechazando constantemente las ofertas de la hermosa ninfa por lealtad a su esposa mortal. Es una historia de fidelidad conmovedora que contrasta marcadamente con el comportamiento de Ulises en otras circunstancias. Pero hay detalles que complican esta narrativa. Ulises compartía el lecho de Calipso cada noche durante esos 7 años. La inmortalidad que ella ofrecía no era un concepto abstracto, sino una propuesta concreta de vida eterna sin envejecimiento ni muerte. Y las lágrimas que derramaba durante el día podrían interpretarse no como fidelidad romántica, sino como el aburrimiento de un hombre de acción condenado a la inactividad. La relación con Calipso presenta paralelos inquietantes con la estancia con Circe. En ambos casos, Ulises establece una relación sexual con una mujer poderosa que lo retiene en su territorio. En ambos casos, la permanencia se prolonga más allá de lo necesario para el viaje. En ambos casos, la partida ocurre solo cuando una intervención externa, ya sea la queja de sus hombres o la orden de Zeus, rompe la inercia. Podemos leer a Calipso como un símbolo del olvido, del deseo de escapar de las responsabilidades y los recuerdos dolorosos. Después de todo lo que Ulises había experimentado, la tentación de quedarse en una isla paradisíaca con una compañera bella que no exigía nada debió ser inmensa. No tenía que liderar hombres hacia la muerte, no tenía que tomar decisiones imposibles, no tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos pasados. 7 años es mucho tiempo. Telémaco, el hijo que Ulises había dejado como bebé, era ahora un adulto. Penélope había resistido a los pretendientes durante casi 2 décadas. El mundo que Ulises había conocido estaba cambiando sin él, y cada año que pasaba lo alejaba más de la posibilidad de recuperar su lugar en él. Cuando Hermes finalmente llegó con la orden de Zeus de liberarlo, Calipso protestó amargamente. Acusó a los dioses masculinos de hipocresía, señalando que ellos podían tener amantes mortales sin censura, mientras las diosas eran castigadas por hacer lo mismo. Era un argumento válido que el mito no refuta, simplemente ignora. Calipso proporcionó a Ulises materiales para construir una balsa y provisiones para el viaje. Su generosidad final contradice la imagen de carcelera cruel. Quizás lo amaba genuinamente y aceptaba dejarlo ir porque entendía que retenerlo contra su voluntad no era realmente tenerlo. O quizás simplemente reconocía que los dioses olímpicos tenían más poder que ella y no valía la pena resistir. Ulises partió hacia Ítaca por última vez, sin compañeros, sin riquezas, con solo una balsa improvisada y la esperanza de que finalmente encontraría el camino a casa. La balsa de Ulises fue destruida por Poseidón en una última demostración de la ira divina que lo había perseguido durante años. Sobrevivió aferrándose a una tabla durante días, arrastrado por corrientes hasta las costas de Esqueria, la isla de los Feacios. Allí fue rescatado por la princesa Nausica y recibido con espléndida hospitalidad por el rey Alcínoo, quien escuchó la historia completa de sus aventuras y le proporcionó un barco mágico que lo depositó dormido en las costas de Ítaca. Ulises despertó en su tierra natal sin reconocerla. Habían pasado 20 años desde su partida. El paisaje familiar se había vuelto extraño, o quizás era él quien se había vuelto extraño al paisaje. Atenea apareció para explicarle la situación y prepararlo para lo que encontraría. Su palacio invadido por pretendientes que cortejaban a Penélope, su fortuna siendo devorada por parásitos que creían que nunca regresaría. El regreso que siguió no fue el de un héroe triunfante recibido con aclamaciones. Fue la infiltración cautelosa de un hombre que no sabía en quién podía confiar, ni siquiera en su propia familia. Atenea lo disfrazó de mendigo anciano, transformando su apariencia para que nadie lo reconociera. Ulises entraba en su propio reino como un extraño,
evaluando la situación antes de actuar. Su primer encuentro fue con Eumeo, el porquero que había sido leal a la familia durante todas las décadas de ausencia. Ulises se presentó como un vagabundo cretense con 1924 historias de haber visto a Ulises vivo, probando la lealtad del sirviente sin revelar su identidad. Eumeo pasó la prueba, demostrando una fidelidad inquebrantable hacia un amo que creía perdido. El encuentro con Telémaco fue cuidadosamente orquestado. Padre e hijo se reunieron en la cabaña del porquero, donde Ulises finalmente reveló su identidad. El joven que había crecido sin padre conoció al hombre que había sido una ausencia durante toda su vida consciente. No hay registros de reproches por el abandono, solo la aceptación inmediata de que ahora debían planear juntos la recuperación del palacio. La entrada de Ulises en su propia casa como mendigo le permitió observar de cerca a los pretendientes. Vio cómo abusaban de la hospitalidad, cómo trataban con desprecio a los sirvientes leales, cómo planeaban asesinar a Telémaco para eliminar el obstáculo a sus ambiciones. También vio cuáles de sus esclavos habían permanecido fieles y cuáles habían colaborado con los invasores. Penélope recibió al mendigo sin reconocerlo, aunque algo en él la inquietaba. Le contó sus penas, su resistencia a los pretendientes, su estratagema del telar donde tejía de día y destejí de noche para posponer indefinidamente la elección de nuevo esposo. Era una mujer que había utilizado su propia forma de astucia para sobrevivir, la pareja perfecta para el hombre de los 1000 ardides. El viejo perro Argos, que Ulises había criado antes de partir hacia Troya, lo reconoció a pesar del disfraz. Era el único ser vivo que veía a través de la máscara. El animal movió la cola una última vez, alzó las orejas y murió, como si hubiera esperado 20 años solo para ver regresar a su amo. Era un momento de ternura en medio de una historia dominada por la violencia. Ulises pasó la noche en su propio palacio durmiendo en el suelo como un mendigo, escuchando a los pretendientes planear su próximo día de excesos. Al amanecer, ejecutaría el plan que había estado diseñando desde que Atenea le reveló la situación. Ítaca estaba a punto de presenciar una masacre. Penélope anunció una competencia. Quien pudiera tensar el arco de Ulises y disparar una flecha a través de 12 hachas alineadas se convertiría en su nuevo esposo. Era una prueba aparentemente imposible, diseñada para alguien que conocía el arco mejor que nadie. Los pretendientes la interpretaron como una oportunidad de demostrar su superioridad. No sospechaban que era una trampa. Uno por uno los pretendientes intentaron tensar el arco y uno por uno fracasaron. Ni siquiera conseguían doblarlo lo suficiente para colocar la cuerda. Eran hombres acostumbrados a la vida fácil del palacio ajeno, no guerreros curtidos por décadas de combate. El arco de Ulises requería una fuerza y una técnica que ninguno de ellos poseía. El mendigo pidió permiso para intentarlo. Los pretendientes se burlaron, pero Penélope ordenó que se le permitiera probar. Telémaco intervino, enviando a su madre a sus habitaciones con el pretexto de que el arco era asunto de hombres. En realidad, estaba alejándola de lo que estaba a punto de ocurrir. Ulises tomó el arco que había sido suyo durante toda su vida. Lo examinó como un músico examina su instrumento después de una larga separación. Lo tensó sin esfuerzo aparente, colocó la cuerda y disparó la flecha a través de las 12 hachas en un solo movimiento fluido. El silencio en la sala fue absoluto. Entonces se rebeló. Se quitó los harapos del mendigo y se presentó como Ulises, hijo de Laertes, rey de Ítaca, regresado finalmente después de 20 años. Telémaco apareció a su lado con armas. Eumeo y otro sirviente leal cerraron las puertas del salón, atrapando a los pretendientes adentro sin posibilidad de escape ni de obtener sus propias armas. Lo que siguió no fue una batalla, sino una ejecución. Ulises comenzó disparando flechas contra los pretendientes mientras estaban desarmados y confundidos. Antino, el líder más arrogante, cayó primero con una flecha en la garganta mientras levantaba una copa de vino. Los demás entraron en pánico, buscando armas que no estaban donde esperaban encontrarlas, corriendo hacia puertas que no se abrían. Cuando se agotaron las flechas, Ulises y sus aliados pasaron a las lanzas y las espadas. La matanza fue sistemática y sin piedad. Los pretendientes suplicaron clemencia, ofrecieron compensar todo lo que habían consumido, prometieron lealtad eterna. Ulises los mató a todos de todas formas. No era un juicio con posibilidad de absolución,
sino una purga total. Algunas fuentes contabilizan a los muertos en más de 100 hombres. Eran los hijos de las mejores familias de Ítaca y las islas circundantes. Su eliminación no era solo venganza personal, sino un golpe de estado que dejaba a Ulises como el poder indiscutido en la región, sin rivales, sin oposición, sin nadie que pudiera desafiar su autoridad. Los sirvientes que habían colaborado con los pretendientes fueron ejecutados después. Las esclavas que habían dormido con los invasores fueron obligadas a limpiar la sangre del salón y luego ahorcadas en el patio. El mensajero Melantio, que había insultado a Ulises cuando era mendigo, fue torturado hasta la muerte. Le cortaron nariz, orejas, manos y pies, y dejaron que se desangrara lentamente. El palacio de Ítaca quedó encharcado en sangre. Los cuerpos fueron arrastrados afuera y apilados. El suelo fue lavado con agua y azufre para purificarlo. Ulises había recuperado su hogar mediante el terror más absoluto, demostrando que los 20 años de ausencia no habían suavizado en nada su capacidad de violencia. Al día siguiente de la masacre, las familias de los pretendientes muertos se reunieron para planear venganza. Más de 100 familias habían perdido hijos, y ninguna aceptaría la justificación de que los muertos habían cometido ofensas contra la hospitalidad. La guerra civil parecía inevitable. Ítaca, pacificada por la sangre, estaba a punto de ahogarse en más sangre. Solo la intervención de Atenea, ordenada por Zeus, evitó el derramamiento adicional. La diosa descendió e impuso la paz, haciendo que ambos bandos olvidaran su deseo de venganza. Es un final mitológico conveniente que resuelve mediante Deus ex machina las consecuencias naturales de los actos de Ulises. En términos históricos, sugiere que la violencia del regreso habría tenido repercusiones que la tradición prefirió no explorar. El Ulises que emerge de esta historia completa es un personaje mucho más complejo y perturbador que el héroe sufriente de la tradición popular. Es un hombre de inteligencia extraordinaria y moralidad elástica, capaz de adaptarse a cualquier situación mediante el engaño y la manipulación. Es un superviviente que prioriza su propia existencia por encima de cualquier código de honor o lealtad personal. Su astucia no era un don benigno, sino una herramienta de dominación. Engañaba a aliados y enemigos con igual facilidad. Manipulaba a sus propios hombres cuando convenía a sus propósitos. Utilizaba a las mujeres que encontraba en su camino como recursos para su supervivencia, estableciendo relaciones sexuales con Circe y Calipso, mientras supuestamente anhelaba regresar junto a Penélope. Su capacidad de violencia no estaba limitada por escrúpulos morales. Participó en la masacre de Troya, sin objeciones registradas. Asesinó prisioneros desarmados cuando los consideró un estorbo. Recomendó el infanticidio de Astianacte como medida preventiva. Ejecutó a más de 100 hombres en su propio palacio, incluyendo la tortura de un sirviente desleal. Pero quizás lo más significativo del legado de Ulises es lo que revela sobre los valores que los griegos realmente admiraban. Homero presenta a este personaje como admirable, no a pesar de sus defectos, sino en parte debido a ellos. La astucia era valorada incluso cuando implicaba engaño. La capacidad de supervivencia era celebrada incluso cuando requería crueldad. El éxito final justificaba todos los métodos empleados para alcanzarlo. El Ulises histórico, el caudillo micénico que inspiró el mito, habría sido aún más brutal que su contraparte literaria. Habría vivido en un mundo donde la piratería era un medio de vida respetable, donde la esclavitud era la base de la economía, donde la guerra de exterminio era un instrumento político normal. Homero suavizó esta realidad para hacerla aceptable a audiencias posteriores, pero nunca la ocultó completamente. La Odisea es, en última instancia, la historia de cómo un hombre recupera el poder después de haberlo perdido todo. No es una historia de virtud recompensada, sino de eficacia premiada. Ulises gana porque es más inteligente, más despiadado y más adaptable que todos sus adversarios. Su regreso exitoso a Ítaca valida todas las decisiones moralmente cuestionables que tomó en el camino. Este es el legado del verdadero Ulises, un recordatorio de que los héroes de la antigüedad no eran figuras de perfección moral, sino supervivientes extraordinarios en mundos de violencia extraordinaria. Sus historias no fueron diseñadas para enseñarnos a ser buenos, sino para mostrarnos cómo sobrevivir cuando ser bueno no es una opción. Hemos viajado juntos a través de 20 capítulos de historia oculta,
desenterrando las verdades que los siglos de romanticismo habían sepultado bajo capas de mito y poesía. Hemos conocido a un Ulises muy diferente del héroe de los cuentos infantiles, un hombre forjado en el fuego de una era brutal, donde la supervivencia exigía una flexibilidad moral que nosotros, desde la comodidad de nuestro presente, apenas podemos imaginar. Lo que hemos descubierto no disminuye la grandeza de la Odisea ni de su protagonista, al contrario, la aumenta. Porque entender al verdadero Ulises significa comprender la profundidad de la experiencia humana que Homero capturó hace casi 3 milenios. No era simplemente un aventurero enfrentando monstruos de fantasía. Era un veterano de guerra traumatizado, un político despiadado, un superviviente que cargaba sobre sus hombros las muertes de todos los compañeros que no pudo salvar y la culpa de todas las atrocidades en las que participó. Hemos visto cómo la Grecia micénica, con sus palacios fortificados y sus economías basadas en el saqueo, produjo hombres como Ulises. Hemos comprendido por qué su astucia no era un rasgo pintoresco, sino una adaptación vital en un mundo donde los fuertes devoraban a los débiles sin contemplaciones. Hemos desenmascarado las aventuras fantásticas como posibles encuentros con comunidades reales que resistían a piratas griegos con los medios que tenían disponibles. El juramento que arrastró a toda Grecia a la guerra fue obra de Ulises. La traición que envió a Aquiles hacia su muerte fue ejecutada por Ulises. El caballo que destruyó Troya fue concebido por Ulises, y la masacre que restauró su poder en Ítaca fue perpetrada personalmente por Ulises. Este hombre de los 1000 ardides dejó un rastro de sangre a lo largo de toda su vida, y la historia lo recuerda como un héroe. Quizás esa es la lección más importante de todas. Los héroes no son figuras de perfección moral, son seres humanos amplificados, con virtudes magnificadas y defectos igualmente enormes. Ulises encarna tanto lo mejor como lo peor de la naturaleza humana, la inteligencia que puede resolver problemas imposibles y la crueldad que puede destruir vidas sin remordimiento. Es un espejo incómodo que nos muestra capacidades que preferimos creer que no poseemos. Si este documental te ha hecho pensar, si te ha llevado a cuestionar las historias que dabas por sentadas, si te ha mostrado que la historia es siempre más compleja y más fascinante que los mitos que construimos sobre ella, entonces ha cumplido su propósito. Te invito a suscribirte al canal para no perderte futuros contenidos donde seguiremos excavando las verdades ocultas del pasado. Dale like a este video si te ha gustado, compártelo con amigos que aprecien la historia real detrás de los mitos. Déjame saber en los comentarios qué otros personajes históricos o mitológicos te gustaría que investigáramos con esta misma profundidad. Y recuerda, cada like, cada suscripción, cada comentario nos ayuda a seguir creando este tipo de contenido. Ayúdanos a llegar a 100 likes para que podamos continuar esta serie sobre los héroes verdaderos de la antigüedad. Hasta la próxima exploración del pasado.